qué significa esta victoria en particular contra el DC en la lluvia y todo. Y también sé que no hay palabras más para Messi, para Leo, pero si puedes describir lo que él hizo esta noche. Gracias. Bueno, es una victoria muy importante porque al final esta semana ganamos los 6 puntos que teníamos que ganar acá en casa. Hemos escalado posiciones en, en la clasificación. Todavía tenemos algunos partidos pendientes que si logramos buenos resultados va a ser aún más poder escalar posiciones y terminar arriba en la clasificación, que bueno, todos sabemos que ese es, primero el objetivo es prácticamente estar a una victoria de estar en los playoffs y después tratar de llegar a lo más alto posible por la ventaja que te da poder definir en casa. Y en cuanto a Leo, nada, otra noche normal de él, que es mm, totalmente anormal para cualquier jugador de fútbol. La capacidad de no solamente de convertir, sino de hacer jugar al equipo, de, de encontrar situaciones, de cargarse el equipo al hombro cuando más lo necesitábamos, que quizás teníamos dificultades. Y bueno, es un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Al final es la ventaja de tenerlo y bueno, hoy lo pudimos aprovechar. En the front, Lizzie. Y sí. Bueno, hablar un poco de qué sensaciones te deja cómo jugó Matteo Silvetti. Obviamente se vio que falló el penal, pero luego se involucró muchísimo más al ataque y en tu opinión, ¿cómo estuvo? No, lo vi bien a Toto, más allá del penal, que al final es una anécdota y puede pasar. Es un chico que nos va a dar mucho. Bueno, lamentablemente ahora, eh, lamentablemente para nosotros, pero es algo muy bueno para él eh, poder, después de Nueva York, ir a jugar un mundial con la selección argentina. Pero yo creo que es un chico que tiene muchísima proyección. No solamente creo que se lo ha fichado para que nos venga a ayudar ahora, sino también para el futuro de este club. Y bueno, recién se está adaptando, recién está volviendo después de una lesión que lo tuvo fuera 4 meses, pero la verdad que lo vemos muy bien, lo vemos bien en los entrenamientos. Es un chico que siempre quiere mejorar, muy aplicado, muy profesional, inclusive pareciera más grande de edad que digamos, lo que realmente tiene. Así que nada, creo que entró bien, fue una gran ayuda para el equipo y nada, contento por él. Oscar. Hola Javier, felicitaciones. ¿Querés que me expliques el cambio de media defensa? Porque por la derecha Wegan y después Luján me sorprendió personalmente. ¿Cómo? Perdón, el El cambio. cambio de los dos cambios, cuando salió Los cambios, Luján sí. y Fray y el Chelo. Y una cosita más, ¿cómo estuviste trabajando con Tadeo Allende durante este tiempo? Porque se lo vio con bastante tranquilidad para definir después de aquellos eventos que tuvo, ¿no? Ya sabemos. Bueno, no, bueno, los cambios íbamos empatando y creíamos que necesitábamos más profundidad con Jan, que nos podía dar más profundidad por su velocidad. Em, También necesitábamos generar o tener más gente entre líneas, la idea de poner a Baltasar en esa posición. Nosotros empezamos el partido jugando de una manera y a los 35 minutos del primer tiempo vimos que necesitábamos juntar más gente por dentro, decidimos tirar más largo a Noah Allen y meter a Jordi por dentro. Los primeros minutos del segundo tiempo continuamos con esa idea, pero creíamos que era mucho mejor que Jordi pase a jugar por fuera y meter
un pie mejor como es el de Baltasar, que nos podía encontrar entre línea y a partir de ahí ya jugar un 1 contra 1, conectar con Leo, es decir, juntar mejor pie. Bueno, por eso decidimos poner a Nova de central, a Maxi pasarlo por derecha y que salga Gonzalo. Gonzalo tenía amarilla también, podía correr riesgo de en una contra que lo expulsen. Y bueno, lo de Chelo fue un poco más de característica, también teniendo en cuenta que Chelo tiene 4 amarillas y estamos también ahí gestionando. Pero bueno, básicamente fue la idea de generar más juego por dentro con un jugador más ofensivo, es decir, tirar a Jordi realmente en su posición de lateral y empezar a atacar un poco más por izquierda, que quizás en el primer tiempo nos costó más. Javier. Javier Rodríguez, Fanedor TV, jugadores designados. Felicidades, ya es quinto con 3 partidos. No, yo no, el equipo, yo no soy quinto, el equipo es quinto. Ya su equipo es quinto. Profe, a propósito del penal de Silvetti, em, y aunque no tuvo ningún impacto en el partido, sí empieza una etapa definitoria, ¿no? De cara a los playoffs. Los penales es un tema que pueden trabajar ustedes de cara a una posible definición. De pronto hay un partido que se tenga que definir por un penal. ¿Están pensando ustedes en establecer una lista ya preestablecida para No, ejecuciones? eso no, mira, no tiene sentido. O por lo menos yo no creo en eso. A ver, los jugadores normalmente, primero que nosotros tenemos jerarquía, pateadores de jerarquía que están acostumbradísimos a patear. Eh, Claramente lo que siempre tratamos es que dentro de las posibilidades también el jugador que se siente con confianza, en este caso Leo se lo cedió a Toto, seguramente como un gesto de poder tener el primer gol, para, digamos, un gesto en ese sentido que me parece algo eh, muy, muy bueno. Lamentablemente no pudo convertir, pero después tenemos jugadores de jerarquía que han pateado, es decir, hemos definido en League Cup contra Necaxa, hemos tenido que definir y siempre tratamos, sobre todo, que en ese momento la gente que más confianza se tiene. Mira, si hay algo que no se puede replicar en los entrenamientos es el penal, pues no podés replicar el contexto. Nosotros en los entrenamientos podemos estar pateando 1000 penales, pero el contexto de patear un penal con la presión de lo que el jugador siente en ese momento es imposible de replicarlo. Entonces, siempre tratamos de escuchar al jugador, los que claramente hay jugadores que están mucho más acostumbrados a patear que otros, y a partir de eso que decían. Pero bueno, teniendo a Leo, lógicamente lo normal es que lo patee él. En este caso eh, se lo quiso ceder y me pareció, Leo lo ha hecho muchas veces en su carrera, ese gesto de compañerismo, de querer involucrar a alguien que quizás lo necesita claramente mucho más que él. Javier, buenas noches. Quinto triunfo, perdón, que estás en el quinto lugar, el equipo Inter Miami, 2 triunfos en forma consecutiva, todo va bien en estos últimos partidos. ¿Te preocupó que el rival, o te preocupa, haya tenido muchas posibilidades ofensivas? Ustari tapó varias. El trabajo, porque uno le cae a la defensa, ¿no? Dice la defensa, pero también todos trabajan en situación defensiva. ¿Te preocupa cómo Mira, fue? ¿Cómo estás? hoy creo que claramente concedimos 2 goles, pero creo que tuvo que ver mucho más en las transiciones que en el trabajo defensivo. Para mí, defensivamente, el equipo, en lo que es el bloque bajo, el repliegue, no lo hizo mal. Inclusive la presión alta, que sabíamos que ellos es un equipo cuando juega Venteque, que no nos tocó enfrentarlo en Washington cuando fuimos allá. Cuando juega Venteque normalmente ellos intentan atraer al rival para terminar jugando largo y a partir de su cualidad física poder controlar y empezar a jugar de la segunda pelota. Creo que la idea nuestra era tratar de incomodar ese primer lanzamiento, lo hemos hecho bastante bien y después hemos estado en general eh, cortos, pero bueno, claramente hoy algunos errores, algunas pérdidas nos han penalizado mucho. Eh, Después, sí, es verdad, DC United eh, está último en la clasificación, pero hacía 4 partidos que no perdía.
con el nuevo entrenador se notaba una mejoría, le ganó a Nueva York en Nueva York, a Nueva York City en Nueva York, venía a empatar con Orlando, con un jugador menos durante mucho tiempo. Digamos, a veces uno cree que cuando vos estás enfrentando a un rival de estas características, que quizás está último y no tiene nada que perder, hasta es peor porque juega de una manera liberada, digamos, no hay nada que perder. Y creo que en general el equipo, más allá que sí, que por momentos con algunas transiciones sufrimos, el segundo tiempo, cuando creo que después del empate, cuando eh, empezamos a mover la pelota más rápida, creo que tuvo que ver también que los chicos que entraron muy bien. Más allá que el último gol nos lo hacen por una pérdida, nosotros podríamos haber terminado con una diferencia más abultada. Última pregunta, Eduardo. Sí, Javier, buenas noches, felicidades por la victoria. Tenés al mejor ataque de la liga, pero tenés una defensa que dentro del este es la más batida, aunque te faltan todavía partidos. Probás distintos sistemas tácticos, eh, tratando de encontrar el equilibrio, el balance en un equipo que tiene grandes figuras en ataque, pero también tenés muchas ausencias porque el calendario ha sido muy largo para ustedes. ¿Cuál es hasta ahora el sistema que te ha dado mayor seguridad? No, nosotros hemos jugado casi siempre, salvo algunos partidos. En defensa siempre tratamos de jugar 4-4-2. Pero bueno, claramente entiendo que, y es una preocupación y es una ocupación de mi parte, seguir insistiendo y trabajando. Creo que hay que identificar los diferentes partidos, porque yo también te puedo decir, mira, salvo el partido con PSG en un Mundial de Clubes con rivales de jerarquía, el equipo defendió relativamente bien contra rivales de una jerarquía mayor a la que normalmente enfrentamos. Eh, el mismo en League Cup, salvo el partido final, inclusive hemos tenido que jugar un partido con Necaxa 70 minutos bueno, 50, 60 minutos con uno menos hasta que después echaron a un jugador de Necaxa y también lo hizo relativamente bien. Es decir, son momentos. Sí creo que, y lo dije después de Charlotte, la preocupación muchas veces es que cuando nos ponemos por debajo en el resultado es como que nos volvemos locos y perdemos el control y muchas veces terminamos jugando, digamos, el equipo pierde la forma. Y tenemos que entender que estamos en una liga que lo que menos tenemos que hacer es perder la forma. ¿Por qué? Porque esta liga te da posibilidades todo el tiempo de volver a engancharte en los partidos. Y creo que es lo que tenemos que trabajar en estos últimos 6 partidos de, de temporada regular, donde nos tiene que preparar para lo que va a venir. Sabemos que los detalles van a ser la clave de que el equipo pueda seguir progresando en la competición y claramente es la responsabilidad mía y de mi cuerpo técnico como entrenadores tratar de convencer a los jugadores para eso. Mira, desde el primer día dije que claramente nosotros tenemos jugadores de jerarquía que ganan partidos, pero los que, digamos, el sistema defensivo y lo defensivo nos va a hacer tener chances de ganar campeonato. Bueno, estuvimos cerca en algunos, claramente no nos alcanzó. Este es el objetivo, que en estos 6 partidos que quedan, preparar al equipo para fortalecer esa fase. Gracias, ¿Listo? coach.